días a todos. Buenos días. Verdades bíblicas, búsquenos a través de las redes sociales, Verdades Bíblicas, Rafa Garibay. Ahí vamos a compartir pues enseñanza de Dios, para que podamos nosotros conocer a Dios, capacitarnos en las cosas de Dios y podamos vivir libres, sin ninguna atadura del diablo, que estemos preparados para las acechanzas del diablo, así lo dice la Escritura, ¿verdad? Efesios 6, 10, que nos habla acerca de la armadura de Dios. Casa de Jesús, Iglesia Cristiana, buenos días a todos, a los que nos ven a través de las redes sociales. Pues invito sobre todo a mis hermanos en la fe a que prediquen, porque el tiempo ya está cerca, el Señor ya viene pronto y necesitamos nosotros estar preparados en las cosas de Dios para que pues no nos quedemos. Dice la Escritura, porque la paga del pecado es la muerte y también la separación de Dios. Entonces por eso es importante que nosotros busquemos siempre de Dios. Hoy quiero abordar un tema, querido amigo, que tiene que ver con el valor de la Biblia, las Escrituras. ¿Por qué tenemos nosotros que conocer las Escrituras de Dios, la Biblia? ¿Por qué? Porque es necesario conocer la palabra de Dios. Ese es el tema principal de esto, la importancia de la Biblia es esta. Entonces quiero iniciar haciendo mención que el mundo pues llegó a ¿cómo se puede decir? A una separación de Dios por el pecado y ya tiene un gran problema. Tenemos un gran problema delante de Dios porque el pecado nos separó de la presencia de Dios. ¿Sí me explico? Sí, amén. Y dice la Escritura en Romanos 3:23, dice la Escritura que Romanos 3:23 que dice así: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué significa todos? Todos, nadie se salva. Pues que nadie se salva. Que toda la humanidad entró en una situación de pecado, de maldad, que nadie se salva. Todos estamos contaminados con el pecado. Y como lo dice Génesis capítulo 6, versículo número 5 y 6, dice que el Señor pues se entristece, ¿verdad? Porque ve que la humanidad tiene sus pensamientos malos, ya contaminados por el pecado, y que los deseos de su corazón están pendientes a la mano. Fíjese, o sea que el pueblo quiere obedecer a Dios, pero no puede. El pecado se lo impide. La acechanza pues del enemigo está más fuerte allí. Por eso necesitamos conocer, querido amigo que nos estás viendo, que se nos está escuchando, necesitamos conocer la Biblia, las Escrituras. ¿Por qué? Porque la Biblia es el manual de vida para ti, para mí. Sí, amén. Es decir, es la manera correcta, la enseñanza correcta de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Sí me explico? Sí, amén. Es decir, que usted no le haga caso al hombre. Jeremías 17:5, maldito el hombre que confía en el hombre. Hermano, pero usted nos está compartiendo, porque eso me preguntaron a mí. Entonces usted dice que no le hagamos caso al hombre o que no confiemos tanto en el hombre. Pero cuando usted escucha una predicación, esa es la respuesta, que está basada en la Biblia, usted va a hacer caso. ¿Sí me explico? Sí, amén. Porque estamos nutriéndonos de la palabra de Dios. Y usted está viendo que el moderador, el que está compartiendo, está sobre la Escritura. Ah, no, sí, perfecto, le voy a escuchar. ¿Sí me explico? Sí, amén. Esa es la ventaja. Y usted también debe de conocer las Escrituras para que diga, no, sí es cierto lo que dice el pastor, puesto que aquí dice. Entonces vamos a estar de acuerdo en el tema o la sincronización del tema. ¿Sí me explico? Sí, amén. Estamos basados en la Escritura. Ese es para que no haya duda allí.
Por eso, mire, por eso tenemos que conocer las escrituras. Bueno, voy a dar otra cita bíblica, Juan 8, 30, 31 y 32, que dice así la escritura. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él, o sea, en Cristo. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis, ¿en dónde? Mi palabra. En mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad ¿qué? Nos hará libres. Ahí está. Entonces, el Señor Jesucristo nos está diciendo, porque también Él más adelante, como lo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí. Él ya se declara el Hijo de Dios, Él se muestra al mundo como el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque da manifestaciones de que lo es, haciendo milagros. ¿Sí me explico? Sí, amén. Sanando a los enfermos, liberando a los poseídos, a los oprimidos. Entonces está diciendo Cristo: yo soy el camino, yo soy también la verdad y soy la vida. Pero al principio dice: si ustedes obedecen mi palabra, es decir, la enseñanza que Él nos está dando, Él como Hijo de Dios, o Él como el Dios mismo en la tierra. ¿Sí me explico? Sí, amén. Lo está declarando así. Mas sin embargo, en el caso de un servidor, digo, vámonos a la escritura, porque yo no soy Cristo, yo no soy el que redactó la palabra, la escritura. ¿Sí me explico? Sí, amén. Por eso doy la cita bíblica, para que vayamos a la enseñanza y estemos de acuerdo. Por eso es que usted, antes de confiar en un pastor, en un evangelista, en un predicador, usted debe de conocer correctamente la Biblia. Amén. ¿Por qué? Porque si no, usted puede ser que fácilmente engañado. Y de allí vienen las religiones. Si vemos lo que leímos ahorita, el Señor Jesús dice: busquen mi palabra para que sean libres. Él no está diciendo: cree en tal religión o busca tal religión. Dios no instituyó ninguna religión. El pueblo judío practica el judaísmo, etc. Y son judíos, practican lo que recibieron de Moisés, como la ley, la enseñanza a través de los 10 mandamientos, ok. Pero se puede considerar la única religión establecida por Dios, la judía, porque recibieron la enseñanza, los 10 mandamientos de Dios. ¿Sí me explico? Sí, amén. Y eso tiene muchísima autoridad. ¿Por qué, hermano Rafa? Porque esos 10 mandamientos, según las escrituras, no lo que digo yo, según las escrituras, fueron hechos con el dedo de Dios, la mano de Dios. ¿Sí me explico? Sí, amén. De ahí que tiene una grandísima importancia. Entonces se puede considerar el pueblo judío como la única religión. Pero si yo me voy a Santiago, si me voy a la escritura, a Santiago dice, el apóstol Santiago dice: aquel que se sienta religioso, fíjate, aún hasta ellos mismos se confrontan. ¿Sí me explico? Sí, amén. Ellos mismos llegan a una confrontación porque dicen: si tú crees tener una religión, haz lo que te dice la escritura. Visita a los que están en la cárcel, a los enfermos en los hospitales, ve al necesitado, al que está en la calle. ¿Sí me explico? Sí, amén. Pero aún los judíos no hacen eso. Por eso el Señor Jesucristo los reprendió y les decía: fariseos, ¿qué? Hipócritas. Y antiguamente, ¿verdad? Como pueblo de Dios, el pueblo de Israel, antiguamente, ellos, para liberarse de los pecados, mis hermanos, llevaban su corderito en los hombros para poder ser liberados. ¿Sí me explico? Sí, amén. Entraban al templo, hacían el sacrificio en el altar, degollando a aquel corderito, dejando que se virtiera la sangre, ¿verdad?
¿verdad? En el atrio, ¿verdad? En la parte principal del templo. Y ya se quedaba absuelto aquella persona del pecado, se quedaba libre. Con ese derramamiento de sangre ya era perdonado su pecado. ¿Sí me explico? Sí, amén. Quedaba libre. Pero ¿qué pasaba, hermano Rafa? A los 10, 15 días otra vez volvía a pecar. Entonces llega coloquialmente a decir Dios, bueno, ¿de qué se trata eso? ¿Cómo? ¿Este es un juego o qué? Porque Dios quería que ellos hicieran un arrepentimiento genuino, pero no lo hacían. Pues eran pues mentirosos, falsos. El pecado inundaba toda la humanidad. Es decir, que ni siquiera los judíos se salvaban. Y lo podemos ver a través de las escrituras. Necios, necios, necios. No hicieron los judíos después de su liberación de Egipto un becerro de oro. Sí. La idolatría, mi hermano, la ofensa más grave que puede recibir Dios, la idolatría. Fíjate nada más. Qué terrible. Moisés, ¿qué pues? ¿Hasta cuándo nos vas a dar de comer? Espérense pues, de que el Señor me diga, me ordene, que... No, dale. Nos hubieras dejado allá donde estábamos. Éramos presos, pero pues teníamos pescadito y casita, de nada más. Claramente eran presos, ¿qué? Mentales. Tenían lo que te he dicho a ti. Tenían las cadenas en la mente. Y esa es la manera con que tú te tienes que liberar, mi hermano. Primero tienes que derrotar las cadenas mentales que tienes. ¿Me explico? Sí, amén. Para que después puedas tú, con el conocimiento de Dios, derrotar esas cadenas físicas que existen en el mundo. Pero primero las mentales, donde el diablo allí tiene la ventaja. Es decir, el diablo tiene derecho legal, fíjate lo que te digo, tiene derecho legal sobre aquellos que practican el pecado, porque la misma gente abre puertas como diciéndole, ven Satanás, vente, métete a la casa, Satanás. Eso están haciendo los que fuman, los que se drogan, los que roban, los que se tatúan, los homosexuales, el lesbianismo, la brujería, la adoración a la Santa Muerte, el odio, el rencor, la soberbia, etcétera, etcétera, una listota grande. ¿Sí me explico? Sí, amén. Ahí está. Entonces, sí necesitamos conocer esto. Y el apóstol Santiago dice, si ustedes, pueblo judío, se quieren sentir religiosos, yo tengo mi religión, defender la religión, hagan esto. No. ¿Qué pasó con el mismo Jesús? Le dieron la espalda al libertador de la humanidad. Le dieron la espalda. Juan 1:9. A lo suyo vino, pero los suyos ¿qué? No le recibieron. Más a los que le reciban, escuche, porque aquí ya se abre la bendición para usted y para mí, para los que nos están viendo a través de las redes sociales. Más a los que le reciban, a los que crean en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Pero para querer ser hijos de Dios, hermano, pero a ver, espérese, porque todo se muestra interesante. ¿Que todos no somos hijos de Dios? No, mi hermano, no. La humanidad fue creada por Dios, porque así lo dijo nosotros, Génesis capítulo 1. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Le dice Dios Todopoderoso al Señor Jesús y al Espíritu Santo. Hagamos al hombre. Entonces es la creación de Dios, el ser humano. Pero para poder, pero como pecaron, se alejaron de la presencia de Dios. Dejan de ser hijos. Al haber desobediencia, dejan de ser hijos. Entonces, el Señor Jesucristo nos muestra que para poder ser hijos, nosotros necesitamos obedecer a Dios. 2, apartarnos de todo pecado. Porque dice la Escritura en Juan, porque sin santidad nadie verá a Dios, el Señor. ¿Sí me explico? Sí, amén. Usted lo tiene que entender. Usted tiene que capacitarse
Biblia para que no me lo engañe. De ahí que le vuelvo a repetir. Oye, hermano, aquí con todo respeto a los que nos ven, hermano, entonces Dios no edificó testigos de Jehová. Pues no, eso tiene un fundador, un hombre, un ser humano, no sé. Ahí está. Oiga, entonces Dios no edificó la Iglesia Católica. Ah, no, mi hermano, no. Esta nació 300 años después de la muerte del Señor Jesús. En el año 300, por el gobernador Constantino y los líderes religiosos de esa época. No fue Dios. Dios estableció sus leyes y normas en Israel con el pueblo judío, nada más. Oiga, ¿y los mormones qué? Igual. Fueron hechos por los hombres, este grupo religioso. ¿Sí me explico? Sí, amén. Así todas las religiones fueron hechas por los hombres. Dios establece en Juan 8:30, 31, 32 su palabra. El verdadero creyente, mi amigo que nos ves a través de las redes sociales, porque a lo mejor tú me puedes decir, ay, oiga, pues usted capacite a los que tienen problemas con alcohol y drogas, nosotros no tenemos. No, todos, este mensaje es para los que están allá afuera también, no para los compañeros que están allá aquí adentro. Dice, por cuanto todos pecaron y todos son todos, nadie se salva. Por eso es importante conocer la Biblia, la que nos va a ir indicando qué ir haciendo, paso por paso. Porque la gente allá afuera, querido amigo, hermanos en la fe, que por ahí se tuercen, también tengo que decirlo, ¿verdad? Mienten, dicen groserías, adulteran, ven fornicación, inmundicia, se masturban, todos son pecados delante de Dios. Entonces, no nomás los compañeros que están aquí adentro, los que están allá afuera también son pecadores y merecen conocer de Cristo y hacer la voluntad de Dios, porque si no, Romanos 6:23, la paga del pecado, La muerte. ¿mande? La muerte. Ahí que quede claro. Entonces ya sabemos que para nosotros poder liberarnos de esa condenación eterna, todo el mundo, toda la humanidad, necesitamos conocer a Cristo Jesús, hacerlo nuestro Señor y Salvador para que Él sea el que nos proteja de las artimañas del diablo. Y nos va a dar consejería para poder soportar las artimañas del diablo, pues. Como lo dice el apóstol Pablo allí en Efesios 6:10. Por tanto, hermanos, estén fortalecidos en el Señor, en el gran poder de su fuerza, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad, los gobernadores de las tinieblas. Contra esos hijos del diablo tenemos nosotros lucha. Por eso, por tanto, dice el apóstol Pablo, pónganse la armadura de Dios. Hermano, ¿cuál es la armadura de Dios? La oración, la lectura de la palabra y el ayuno. Eso va a hacer al creyente fuerte, con los ojos espirituales para saber de dónde viene la artimaña del diablo y poder rechazar la artimaña del diablo. ¿Sí me explico? Sí, amén. Necesitas tú tener esta protección y necesitas también el respaldo de Dios a un lado tuyo. Por eso el apóstol Pablo lo mencionaba muy bien en Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es todo. Amén, amén. Y lo debes Amén. hacer todos los días siempre. Amén. Porque es una lucha. Debes de saberlo, ya te lo he explicado. Una lucha diaria la que tú tienes con el diablo. ¿Por qué? Porque no te va a querer él dejar. Él va a querer destruirte con la droga, con el alcohol. Ese es su cometido. A eso vino Juan 10:10. A eso vino a hurtar, matar y destruir. Mas dice Jesús, mas yo he venido para que tú tengas vida y vida en abundancia. Entonces aquí va a haber una lucha. Y eso lo tienes que saber tú. Querido amigo, hay una lucha en el mundo.
que por favor esto no lo puede remediar Claudia Sheinbaum ni la Xochitl, nadie, ningún presidente humano, ninguno. Pueden ayudar tantito, pero ninguno lo puede hacer. Solamente Dios es el único que puede restaurar ese mundo, solamente Dios. Solamente Jesús, el Señor Jesucristo, nos puede ayudar a liberarnos de esa condenación espiritual eterna. ¿Sí me explico? Sí, amén. Por eso, querido amigo, necesitamos nosotros renunciar. Escuche, querido televidente, tenemos que renunciar a todo pecado que nosotros hicimos. Malos pensamientos, maldiciones, groserías, alcohol, droga, malas costumbres. Gracias, hermano. ¿Por qué? Porque ahorita, por ejemplo, ahí viene Semana Santa y la gente más bien, en vez de buscar la instrucción espiritual, se andan yendo a la playa, divirtiéndose. Buscan lo contrario. Entonces, exactamente, buscan lo contrario. Pero la gente no busca a Dios. No aprenden, no se capacitan para vivir bien. Siguen tradiciones y eso es malísimo. Eso es malísimo. Por eso es importante que nosotros tengamos el conocimiento de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros no caigamos en las enseñanzas del enemigo y nosotros no podamos ser tocados por el enemigo. Entonces es importante que nosotros tengamos esa capacitación espiritual. ¿Para qué? Para que nosotros podamos estar bien enseñados. Es importante. Dice en Colosenses 2:8, dice la Escritura, escuchemos, dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. Y ahorita llegan las vacaciones y la tradición de México y venga, y que por ejemplo Capula, ¿qué está a la entrada? Una muerte. Lo que le llaman astutamente el enemigo no es tonto, mi amigo. Catrina. Es decir, a la muerte le ponen su vestidito femenino, su gorrito y todo, y ya lo hacen tradición para que venga el turismo. Pero son maldiciones que se agarra el pueblo para vivir en pecado y en maldición, y esas mismas gentes no saben, no desconocen las escrituras de Dios, no saben que están sirviendo al enemigo. Igual, allá, ¿cómo se dice? Las pirámides que existen en México, los aztecas, los mayas, y ahí está la gente y se sube hasta arriba y que para agarrar energía. En Chiapas, en Palenque, en Chiapas, exacto, sí. Pero pues, ¿en qué película, pues? De nada más la ignorancia de la gente. Siguen como borregos al enemigo, al diablo. Por culpa de, o por falta de qué, de conocimiento. Oseas 4:6. Entonces necesitamos nosotros, mi hermano, renunciar. Que tú seas consciente y, como dicen aquí en Paso 1, admitir tu problema delante de Dios. Tenemos una lucha espiritual, hermano. El diablo anda sobre ustedes y los que están atrás, allá, detrás de la cámara. El diablo anda sobre la humanidad para destruirla. Entonces, si queremos tener vida eterna, si queremos nosotros tener una vida mejor, nosotros tenemos que primeramente renunciar al pecado. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. ¿Sí me explico? Sí, amén. Apartarnos totalmente del pecado, conscientemente, por el conocimiento de Dios. Apartarnos del pecado, renunciar al pecado, tirar el pecado, reconocer que somos pecadores y que necesitamos la ayuda de Dios. ¿Sí me explico? Sí, amén. Recibir a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador.
Es decir, no es lo mismo, mi hermano, el que tú enfrentes solito al diablo, porque la pregunta es esta: ¿qué le puedes hacer tú al diablo? Nada. No. Por eso les digo, y también la gente allá afuera, piénsele, nada le podemos hacer al diablo. Este tiene más de 5,000 años de experiencia. Este tiene poder y tú no. Este te puede ver y tú no. Entonces tiene más ventaja el diablo sobre ti. Ahí está. Lo tienes que pensar y analizar para que le pidas ayuda a Dios, y Él a través de la Escritura te va a indicar qué debas de hacer. Por eso yo me acuerdo que mucha gente sí me ha preguntado: oiga, al hacerme cristiano ya se van a acabar los problemas y voy a vivir bien chido. No, señora. Dios le puede ayudar a que usted sobrelleve sus problemas. ¿Sí me explico? Sí, amén. Pero no es lo mismo solo con la presencia de Dios, donde usted va a vencer esas dificultades que va teniendo en el camino. ¿Sí me explico? Sí, amén. Eso es lo que debemos de hacer. Eso es lo que usted debe de hacer. Por eso en Juan 14:6, ¿verdad? El mismo Señor Jesucristo lo dijo: yo soy. Nada de que la Guadalupe, que San Martín Caballero, que San Juditas, o que la Santa Muerte. No, pues, mi hermano, no. Eso es para la gente incrédula que no conoce de Dios y que cae en las garras del diablo, que nunca ha leído las Escrituras. Pero Cristo Jesús lo declara: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es a través de Él. Solamente Cristo, que resucitó de entre los muertos y que tiene poder para liderarnos. ¿Sí me explico? Sí, amén. Ahora quiero decir esto. Hermano, pero, ¿cómo se llama? Pero, entonces, ¿por qué la devoción a la Virgen de Guadalupe? ¿Por qué la devoción a Judas Tadeo y todos esos? ¿Por qué? Mire, la Biblia nos enseña que todos aquellos hombres de fe que sirvieron a Dios lo hicieron en vida. ¿Sí me explico? Sí, amén. Pero ya después de muertos ya no pueden hacer nada. Hebreos 9:27 está establecido para los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio. Ahí está. Entonces murió el apóstol Pablo, ya no le puedes pedir a él milagro alguno, porque él ya no puede regresar de los que están dormidos, de entre los muertos, pues, porque hay separación. Los que recibieron, están muertos la humanidad, los que ya murieron, perfecto, pero acá están separados los que recibieron a Cristo y los que no. Así lo dice la Escritura. Lucas 16, del 19 en adelante, donde el Señor nos habla acerca de la parábola del rico y Lázaro. Hermano, ¿dónde estaba el rico? En el infierno. Ay. ¿Y dónde estaba Lázaro? En un lugar como una especie de paraíso, vamos. Y fue llevado por los ángeles. Fíjate lo que dice la Escritura, no lo digo yo. Entonces, los siervos de Dios que vivieron, compartieron el mensaje, como yo, pues, que estoy aquí predicándoles a ustedes. Yo cuando muera no me vas a poner una veladora y me vas a pedir un milagro, yo no puedo hacer nada. ¿Sí me explico? Sí, amén. Ahorita es cuando tú me estás escuchando el consejo. Ahorita en vida yo te estoy predicando a ti para que escuches lo que dice la Escritura. ¿Me explico? Sí, amén. Hermano, no cuando yo muera. Como ahorita allá en Argentina, que le pusieron un templo a Maradona y que le piden milagro. Allí está. Entonces, tenga cuidado, hermano. Entonces, quiero yo terminar diciendo esto. Es necesario que para tener salvación, para tener vida eterna, primero tenemos que conocer las Escrituras, el camino. Tenemos que conocer la verdad, la luz, la enseñanza de Dios, para poder capacitarnos en el buen camino, portarnos bien, dejar el pecado, arrepentirnos de nuestros pecados, recibir a Cristo Jesús y cambiar de vida. Amén. ¿Me explico?
Sí, amén. Como dice Apocalipsis 22. Aquel que se retiró del pecado ya no peque más. Olvídense ya de eso. Tenemos que ahora glorificar a Cristo y vivir en santidad. ¿Me explico? Sí, amén. Eso es lo que tenemos que hacer de ahora en adelante. Por eso es importante que toda la gente lea la Escritura y obedezca primero a la Escritura. Porque no hay religión, pero sí hay una base espiritual que se encuentra en el libro de los Hechos 11, 25 y 26, que fue Pablo el que instituyó fuertemente las iglesias, donde dice el apóstol Pablo pues que él instituyó las iglesias y se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía a los seguidores de Jesús. ¿Sí me explico? Sí, amén. La palabra única y correcta, cristianos. Pero cristianos van a ser los que dependen únicamente de la Escritura y obedecen a Dios. Porque el católico se puede decir cristiano, no lo es, porque adora otras cosas y a otros santos. El testigo de Jehová, igual el mormón y todos los demás. No, el cristiano debe ser cristiano únicamente solito, nada más. Dependiendo de las Escrituras, nada más de las Escrituras. Esa es la clave y la solución. Y necesitas conocer las Escrituras para ser libre y hacer una transformación a través de un nuevo nacimiento que es el bautismo, pero cumpliendo así con el requisito de las Escrituras. ¿Sí me explico? Sí, amén. Eso lo vemos nosotros en Marcos 16, 16. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahí está. Queridos amigos, hermanos en la fe, compartan por favor este pequeño y sencillo mensaje de parte de Dios. Dios les guarde, nos vemos en la próxima.